Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la investigación que he venido realizando acerca del cangrejo, la bioeconomía y su relación con las comunidades tradicionales y rurales. En esta primera parte vamos a hablar sobre el cangrejo brasileño de USA y el cangrejo peruano y cómo estos dos hacen su aporte a la bioeconomía en diferentes comunidades rurales y tradicionales. Pero antes de empezar, qué es la bioeconomía? ¿Qué se entiende por bioeconomía? Según la FAO, en términos muy prácticos, es la producción, utilización y conservación de algunos recursos biológicos, incluyendo en estos los conocimientos acerca de estos, la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Para qué? Para proporcionar productos, procesos o servicios que ayuden a mejorar los sectores económicos. Pero dicho de una manera más práctica, más entendible, la bioeconomía trata es usar los recursos biológicos de una determinada área, ya sea la costa, la sierra, la selva, la Amazonía, y introducir estos recursos de manera sostenible a la cadena de valor de algún comercio, agricultura familiar o para el uso familiar. Más adelante vamos a verlos más a detalle, eh, empezando por el cangrejo brasileño de USA, ¿no? Hemos tomado para este estudio el área de Braganza, está, es un municipio, ¿no?, al nordeste del estado de Pará. Eh, Vamos a hablar sobre las resex costeras que abarcan los lugares como Amapá, Pará, Marañón, ¿no?, que son estos estados al norte de Brasil que abarcan una gran extensión de reservas. Como mencionamos anteriormente, hay familias relacionadas a la extracción del cangrejo que son esta actividad comercial de muchos años atrás. El conocimiento de cómo se extrae el cangrejo, cómo se procesa, cómo se vende, ha ido pasando tradicionalmente este conocimiento de generación en generación. Inclusive hasta hoy en día, muchas familias, el ingreso económico de muchas familias se basa en la extracción del cangrejo, ¿no? Es así como vamos a tomar de referencia la reserva extractivista marina de Caeté, ¿no?, donde viven alrededor de 1000 familias distribuidas en diferentes pueblos como Acarayó, Baricutegua, Garatategua, Castelo, Tamatategua, entre otros. De este número, de este porcentaje, son 653 familias que participan directamente en la cadena productiva del cangrejo, ya sea en el primer paso, que es la extracción, el comercio, catadoras de cangrejo, y entre otros, ¿no? Tenemos ahí las cifras, son 593 pescadores de cangrejos, son personas que se introducen en los manglares con técnicas ancestrales e indumentaria a veces muy rústica, exponiendo sus muy largas horas de trabajo, ¿no?, para poder extraer el cangrejo. Y 61 catadoras de cangrejo, que son principalmente mujeres las que hacen esta actividad. Eh, este número de familias, que son 653, la extracción del cangrejo es su principal fuente de ingreso. Entonces hay una fuerte relación entre este recurso biológico que crece en los manglares con la actividad económica o con los ingresos económicos que las familias de la zona tienen y deben tener hasta ahora. Entonces es muy importante conservar estas reservas, no solo por ellas, sino por las futuras generaciones que se vienen en estas zonas ya mencionadas. Y por el lado peruano, ¿dónde tenemos estas zonas, estas reservas, donde también existen cangrejos? Es en el norte de Perú, en el departamento de Tumbes. Eh, Esta área conservada es conocida o llamada Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, donde resaltan tres zonas: la zona norte, la zona centro y la zona sur, y comprenden las provincias, pues, de Zarumilla, Puerto Pizarro y otras provincias como Chierres y Corrales. Si bien es cierto, el la cantidad de hectáreas no es igual que la reserva extractivista de Brasil, sin embargo, se ha tomado de referencia estos puntos para el presente estudio. A diferencia de Brasil, aquí son 279 personas que se dedican a la extracción del cangrejo dentro del santuario. ¿Por qué tanta diferencia? Porque el santuario es
un menor porcentaje de las hectáreas a comparación de Brasil, ¿no? Y son 300 familias que se ven involucradas directamente en la extracción del cangrejo rojo, que es en el área que está sombreada en la leyenda, ¿no? Que es el santuario nacional. Bien, acá tenemos la cadena productiva del cangrejo de USA de Brasil, ¿no? Donde, como se mencionó, hay extractores de cangrejo que usualmente lo comercializan vivo y hay las catadoras de cangrejo que lo comercializan en masa, resaltando los lugares de Baricotegua, Tamategua, Caratategua y Treme, ¿no? Estos pasan primero, en el caso del cangrejo vivo, por un atravesador que vendría a ser un intermediario en el que lleva a otros lugares de preferencia más grande, donde hay más personas, más comercio, más tránsito, no solo en lo personal, sino hay más comercios, más personas, más capacidad adquisitiva en estos lugares. De estos lugares la venta pasa a ser por mayor, ¿no? Donde se llega ya a un minorista conocido como el marretero. De ahí, en algunos casos llegan a haber empresas beneficiadas. Esto es más que nada en la cadena del cangrejo, que es en la masa de cangrejo, que es en la parte de acá abajo, donde resaltamos Treme y Caracategua, que son los lugares que se encuentran en la reserva que ya mencionamos, ¿no? La masa pasa por empresas para después pasar a restaurantes, supermercados. Acá hay un gran vacío, digamos, legal, porque los restaurantes compran a esta persona, que es un tercero en la comercialización, dejando a veces de lado a las personas que de verdad extraen el cangrejo, ¿no? A veces los pagos son insuficientes para los gastos familiares o no alcanza para cubrir la necesidad de la canasta básica familiar. Es un punto a mejorar para otros estudios, dejamos eso para más adelante. Y después de los restaurantes llegan a lugares, ya ciudades mucho más grandes como Río de Janeiro, Minas Gerais, Brasilia, Sao Paulo, Santarém, Belén, entre otros, para finalmente llegar al consumidor final, que son personas que consumen el cangrejo ya sea vivo o la masa. Pero se estarán preguntando, ¿todo el año se puede extraer cangrejo de estas reservas? Y la respuesta es no. Como todo recurso, se tiene que cuidar, se tiene que mantener, no se puede extraer de una manera indiscriminada, aún más siendo un recurso que es vivo y que ofrecen los manglares, ¿no? Hay tiempos de veda. Estos tiempos de veda se distribuyen a lo largo del año. Por ejemplo, en Perú, los tiempos de veda son del 15 de enero al 28 de febrero, el primer tiempo, y el segundo tiempo es del 15 de agosto al 30 de septiembre. En el caso de Brasil, está prohibido extraer del 3 al 8 de enero, del 2 al 7 de febrero, del 3 al 8 de marzo y finalmente del 19 al 24 de marzo. En estos tiempos tanto en los dos países está prohibido hacer extracción de cangrejos, ya sea machos o hembras. Es más, las hembras están prohibidas en ambos países. ¿Por qué? Porque las hembras son las responsables de garantizar eh, la continuidad de la especie, ¿no? En tiempos de veda se prohíbe cualquier caza, comercialización, venta de los cangrejos. Y las personas que viven en estas comunidades son conscientes de esta realidad. Saben que si ellos extraen cangrejos cuando aún no están desarrollados en su momento para futuro, para más adelante, no van a tener la cantidad necesaria para que puedan comercializar y obtener beneficios económicos, ¿no? Ahora, los recursos que son usados en estos países, en Brasil y Perú, los más comunes entre ambos países son los camarones, las conchas negras, las ostras y los cangrejos, en ambos países. Que se extraen, ya las familias se extraen tanto para consumo interno, propiamente en la familia, o también para venta. Y en Brasil destacan con diferencia el sururú y el turú, ¿no? Que son moluscos también de los manglares que se obtienen, que también los usan para consumo propio o para venta. Entonces, los recursos que ofrecen los manglares, las reservas, los santuarios, como hemos visto, son recursos ecológicos biológicos que ofrecen estas áreas geográficas conservadas y que son usadas o extraídas por las comunidades tradicionales que residen
en las zonas aledañas o inclusive viven dentro de estas áreas de reserva, ¿no? ¿Para qué? En primera instancia, para satisfacer su canasta básica familiar, porque son recursos que obtienen a la mano y con mayor facilidad, además que tienen el conocimiento para poder extraer, comerlos o comercializarlos, ¿no? Y también para obtener ingresos económicos. De esta manera ellos, los jefes de familia, las cazadoras de cangrejo, obtienen ingresos para poder sustentar a su familia con los recursos que los manglares ofrecen. Entonces, esta secuencia de pasos, esta secuencia de pequeños detalles, en resumen, es la bioeconomía que se trata, la economía que se lleva realizando hace muchos años en estas áreas. Eso sería de momento todo con esta presentación. Voy a pasar a enseñarles el juego interactivo que he preparado, que está orientado para los niños que desean o para que se vean más relacionados con los recursos, estas áreas conservadas que los manglares ofrecen, ¿no? Se ha denominado como el título Ecomercado de la Isla Sostenible, y ya vamos a ver más adelante el porqué de este nombre. Pequeños detalles, mi nombre completo, mi bibliografía y el título del juego que ya lo vimos en la primera pantalla. Bien, las propuestas del logo. Vamos a estar manejando dos propuestas, como vemos ahí, el lado izquierdo y derecho, donde se nota muy bien los recursos que los manglares dan. En ambos logos hay cangrejos, peces, algas. Tal vez para los niños sea más atractivo la opción número 2, ¿no? Pero aún son estos, a base de estos, lo que se va a determinar para más adelante. Como introducción, como mencioné, está orientado para niños y niñas habitantes del juego, que van a tener la idea de estar en una isla ellos y que necesitan controlar sus recursos con el objetivo de poder desarrollar un mercado sostenible, ¿no? Donde se promuevan las actividades marinas responsables entre ellos, ¿okay? Lo vamos a ver más adelante. Ellos también van a tener que aprender a gestionar estos recursos que tienen a la mano, ¿no? Y cómo van a gestionar estos recursos a través de cartas que inciten a la toma de decisiones, cartas que tengan que hacer, enfrentar a ciertos desafíos ambientales, ¿no? Entonces estas cartas requieren, o esta información del juego requiere una cierta edad de los niños, ¿no? El rango es de 8 a 12 años, que consideramos que es una edad, una edad pues proporcional a la complejidad del juego, ¿no? Los objetivos, ¿no? El objetivo del juego se divide en tres, tanto cognitivos, procedimentales y actitudinales, ¿no? Además, el juego está relacionado con 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Lo vamos a detallar más adelante. Para los niños, los objetivos cognitivos, ¿no? Es, en primer lugar, que aprendan de la economía azul, que muchas veces no se hablan o no se menciona en el Plan de Estudios Nacional. Que aprendan a identificar los recursos marinos que tienen a su alrededor, porque muchos de ellos lo desconocen, que aprendan a identificar especies que habitan donde ellos viven, diferentes peces, algas, moluscos, cangrejos, etc. Y que entiendan el impacto ambiental. Es una edad de ellos entre los 8 y 12 años, donde se les puede inculcar entender el impacto ambiental que tienen ciertas actividades, como la sobrepesca, actividades humanas, contaminación y riesgo. Vamos a continuar con los objetivos procedimentales. Como había dicho, ¿no? El juego obliga a los niños de cierta manera a tomar decisiones, ¿no? Frente a los problemas que se les pueda presentar en el juego, ¿no? Los problemas pueden ser desastre natural, sobrepesca. Entonces ellos se ven forzados de cierta manera a tomar una decisión. El otro objetivo es que hagan una buena gestión de los recursos, ¿no? Ellos van a tener cartas de ciertos recursos con ciertos puntajes. Entonces ellos tienen que aprender a planificar qué recursos van a usar para hacer frente a qué problema, ¿no?
Más adelante vamos a mostrar ejemplos de las cartas, ¿no? Para que lo tengan más claro. En estos objetivos también tenemos la negociación, que nos parece muy bien que aprendan a esta edad ya aprender a negociar, a hacer intercambios, no solo con personas interesadas interesadas en otro sentido de ellos, sino también que aprendan a negociar para cooperar frente a un problema, que tengan empatía frente a un problema con otro grupo humano, donde sumen fuerzas y puedan resolverlo. En los objetivos actitudinales, eh, primero que tengan sensibilidad respecto al cuidado del medio ambiente y que tengan conciencia acerca de lo sensible que es estos ecosistemas, ¿no? El otro objetivo es que se interioricen que se debe hacer un uso responsable de los recursos naturales que les da el lugar donde viven. El último es la ética profesional, que va muy relacionado a la toma de decisiones que ellos hagan, porque si toman una decisión que no favorece al ambiente o que les favorece en demasía, van a tener un problema ético en sus pequeñas cabezas. Entonces, es un punto muy importante a tomar desde esta edad que el juego va orientado, ¿no? Bueno, la relación con los ODS, ¿no? Como mencionábamos, eran 5. De manera directa, es el ODS 4, el 8 y el 13, ¿no? El 4 es usar herramientas didácticas que fomenten el aprendizaje desde la infancia. El 8 es hacer un trabajo decente y crecimiento económico donde se promueva, ¿no? El crecimiento económico mediante empleos sostenibles basados en la economía azul, que es lo que el juego habla. El 13, que es acción por el clima, el juego es un impulso para que los niños puedan entender cómo funciona el clima, cuáles son sus cuidados, sus riesgos y cómo poder preservarlo a través de la toma de decisiones. En la 12-13, que es la producción y consumo responsable, ¿no? Cómo aprender a gestionar los recursos que tienes, ¿no? Va muy relacionado a los objetivos del juego que ya se mencionó. El ODS 14, que es la vida submarina, cómo conservar la biología marina frente a diferentes amenazas que se puedan presentar. Y de manera indirecta tenemos el ODS 11, que es cuidado y comunidades sostenibles, ¿no? Cómo hacer la participación ciudadana que se va involucrada para que puedan cuidar y sostener sus comunidades. El ODS 17, alianza para lograr objetivos, ¿no? Como mencionamos hace un momento, que los niños aprendan a negociar no solo para beneficio de ellos, sino que aprendan a negociar con otros grupos, con otros grupos de niños para que hagan sinergia y busquen las soluciones, ¿no? para diferentes lugares. Y bien, el comercado de la isla sostenible. El comercado porque la idea que se va a tratar en el juego es que los niños puedan intercambiar recursos, puedan hacer frente a diferentes desastres que se les presenten. Y sostenible, ¿por qué? Porque deben aprender a tomar decisiones en donde no se ve involucrada los recursos que van a tener a futuro, ¿no? Entonces que aprendan a gestionar el uso de los recursos y cómo hacer frente a diferentes problemas con los recursos que tengan ahora, sin la necesidad de comprometer los recursos que tengan, sin que tengan más adelante. O sea, no comprometer los recursos del futuro con los problemas que tienen ahora. Entonces el juego es algo así, ¿no? Cada jugador inicia con un set inicial de recursos y cartas de actividades. Son esas dos cartas que hay. Las fases del juego son primero la recolección de recursos, ¿no? Tienen que desarrollar actividades. El juego les presenta desafíos, ¿no? Ellos tienen que dar respuesta a estos desafíos. Y luego hacer un intercambio en el mercado, ¿no? ¿La victoria cuál es? Después de un cierto número de rondas determinadas, el que logre equilibrar mejor sus beneficios con la conservación del ecosistema, o sea que está en una balanza, es el ganador, el que tiene más puntos. Las cartas que el juego tiene, ¿no? Son cartas de recursos marinos, cartas de actividades económicas, cartas de desafíos y desastres, fichas de puntos o monedas, el tablero del mercado donde se colocan las cartas y las cartas de decisión o acciones, ¿no? Que están entre comillas porque de cierta manera van a
obligar a los niños a tomar decisiones, ¿no? Estos son ejemplos de las cartas de recursos marinos. Si bien es cierto, acá tenemos más cartas, pero no hemos detallado todos los ejemplos, ¿no? Las cartas de actividades económicas pueden ser el comercio, venta de cangrejos, venta de peces, el de desafíos o desastres puede ser desastres naturales, inundaciones, contaminación, basura, etc. Y por último el tablero, ¿no? Donde se van a poner las cartas, donde los niños van a poder desarrollar el juego. Estos son los ejemplos de las cartas de recursos marinos, los mejillones que se encuentran o se pueden encontrar en los manglares. La idea de las cartas es así, mencionar quiénes están en las cartas y una pequeña descripción. Porque los niños jugando van a estar leyendo, entonces van a estar interiorizando más información que el juego les da. Y también el puntaje de cada carta, ¿no? Como vemos ahí, los mejillones son 2 puntos, el cangrejo 1 punto, las algas 1 punto, el pez 2 puntos. ¿Pueden haber otras cartas de recursos? Sí, claro que sí. El surú, puede haber el turú, camarones, ¿no? Entre otros. Para detallar, ¿no? El turno de un jugador, ¿no? Se empieza con un jugador al azar, con 3 cartas de recursos. Primero la recolección, como mencionamos antes. Se toma una carta de recurso del mazo, se empieza a desarrollar donde se decide si quiere usar ese recurso. La respuesta de desafío, ¿no? Ya que acá al inicio de cada turno se van a revelar una carta de desafíos. El jugador puede usar las cartas de acción que va a tener o cartas de recurso para poder enfrentar a este desafío, ¿no? De ahí sigue el comercio y compra, donde puede intercambiar estos recursos con otros jugadores o comprar nuevas cartas de acción, todo a base de sus puntajes. Y por último la puntuación, donde se añaden puntos a las actividades y recursos gestionados, ¿no? Si logra mantener este equilibrio, el jugador que tenga más puntos va a ganar. Y este es el ejemplo de un turno, ¿no? El jugador 1 toma una tarjeta de recurso, ¿no? Y obtiene un pez que vale 2 puntos, como vimos, ¿no? Y su tablero decide jugar pesca sostenible usando 2 peces y un alga, ¿no? Esas son las cartas que tiene. Entonces gana 3 puntos de economía y mantiene la salud del ecosistema. Entonces se revela una carta de desafío, el juego te revela una carta de desafío, ¿no? Contaminación. Como tiene 3 cartas de limpieza de playa previamente, las usa para reducir el impacto y evitar así la pérdida de los puntos, ¿no? Después de este turno, el jugador actualiza sus puntos, ¿no? Y pasa al siguiente. Entonces la idea es así, que el jugador obtenga cartas tanto de recursos como de acciones, que el juego le presente un desafío y que inconscientemente le obligue a tomar una decisión si va a usar cartas de desafío, no, si va a usar cartas de recursos o cartas para reducir el impacto. Es decisión del jugador. Él tiene que saber cómo, cuál va a ser la mejor manera de hacer frente al desafío que el juego le propone. Y como todo juego, tiene reglas, ¿no? Cada jugador empieza con 3 cartas de recursos. En su turno, roba un recurso, desarrolla actividades y tiene los recursos necesarios y puede jugar con cartas de acción. De ahí se revela un desafío en cada ronda y los jugadores usan recursos o cartas para enfrentar este desafío que el juego les pone enfrente, ¿no? Le suman los puntos por actividades sostenibles que se logran. La partida termina tras un número de rondas establecida por los jugadores. Puede ser 5 rondas, 6 rondas, 10 rondas. Y va a ganar quien tenga el mayor número de puntos en economía y conservación. Y eso sería todo. Esos son los pasos para el juego, ese es el nombre. Más adelante vamos a tener más actualizaciones respecto a este juego, tal vez ya con partes físicas, mejorando las cartas, mejorando algunos detalles. Eso sería todo. Muchas gracias.